Bueno, a ver, vamos a apurarnos para terminar un poquito temprano el día de hoy. Eh, la última sesión pues estábamos viendo lo de campo conservativo y pues a petición que me hicieron al final de la sesión anterior de ver un ejemplo más de esto precisamente de campo conservativo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo ya aplicando parte del cálculo de trabajo. Recordemos que las integrales de línea nos ayudan a calcular el trabajo que se realiza para mover un objeto sobre una trayectoria. Entonces, aquí nos dice, calcula el trabajo realizado por el campo de fuerzas F para mover un objeto desde el punto A, 1 menos 2, 1, hasta el punto B, 3, 1, 4. Aquí nada más quiero aclarar una cuestión. El campo, en general, nos pueden indicar que es o no es conservativo. Entonces, en este caso, de una vez les comento, pues debe ser un campo conservativo, lo vamos a corroborar. En el caso de que no nos indiquen la naturaleza del campo, pues podemos esperar tanto que sea conservativo como que no lo sea. En el caso de que sea conservativo, pues nada más obtenemos la función potencial y la evaluamos en los puntos dados. Pero en el caso de que no lo sea, pues ahí nos dicen solamente para mover un objeto desde el punto A hasta el punto B. Ahí sí necesitamos una trayectoria y parametrizar esa trayectoria, evaluar el campo con la trayectoria y calcular la diferencial. Entonces, cuando no nos indiquen qué trayectoria se está siguiendo, solamente nos dicen que se mueve desde el punto A hasta el punto B, no se compliquen, utilicen la trayectoria más simple que existe, que es una línea recta desde el punto A hasta el punto B. Entonces, en el caso de que tengan un campo no conservativo, donde nada más les dan los puntos inicial y final, usen la recta entre esos dos puntos. Y ya no hay ningún problema. Siempre tratemos de realizar el menor esfuerzo posible. Entonces, pues lo más simple es trazar una trayectoria recta desde el punto A hasta el punto B. Y ya. No estén pensando ni elucubrando de que hay pues una parábola que se ajuste o una circunferencia o alguna otra curva que... No, mejor eh, olvídense de eso y pues váyanse por la simple. Un segmento de recta que va desde A hasta B. En el caso que el campo no sea conservativo. Bueno, para este caso, entonces vamos a, como les comenté desde un inicio, este campo pues ya es conservativo, precisamente porque es un ejemplo de ese concepto. Entonces lo que vamos a hacer es primero mostrar que efectivamente es conservativo, como lo haríamos si es que no conocemos la naturaleza del campo. Entonces nada más que me lo indiquen para bajarle al enunciado del problema y comencemos a resolverlo. Bueno, ahí tenemos nuestro campo. Siempre identifiquemos las funciones P, Q y R. Esta vendría siendo P, esta vendría siendo Q y esta vendría siendo R. Entonces, para verificar que sea un campo conservativo, la parcial de P respecto de Y tiene que ser igual a la parcial de P respecto de... a la parcial de Q, no de P. De Q respecto de X. La parcial de P respecto de Z
es igual a la parcial de R respecto de X. Y por último, la parcial de Q respecto de Z tiene que ser igual a la parcial de R respecto de Y. Entonces, calcular derivadas parciales cruzadas de esta forma. Entonces, a ver, calculo primero la derivada parcial de P respecto de Y. Esta no depende de Y, pues entonces su parcial es 0. Esta sí depende de Y, entonces su derivada parcial es 2x. Calculo ahora la parcial de Q respecto de X. Entonces la derivada de X cuadrada pues es 2x. Aquí ya observamos que se cumple la primera condición. La siguiente, la parcial de P respecto de Z. Esta no depende de Z, pues su parcial es 0. Esta sí depende de Z, entonces su derivada parcial es 3z cuadrada. Eso tiene que ser igual a la parcial de R respecto de X. Entonces, al calcular la derivada parcial de 3xz cuadrada respecto de X, pues solo nos queda 3z cuadrada. Ya tenemos dos condiciones. La última, la parcial de Q respecto de Z, como Q nada más depende de X, pues su parcial es 0. Y la parcial de R respecto de Y. Como R solo depende de X y Z, entonces la parcial respecto de Y es 0. Aquí pues ya observamos que efectivamente es un campo conservativo debido a que estas derivadas parciales cruzadas son la misma. Entonces el campo es irrotacional y al ser irrotacional viene de un gradiente. Y eso indica que el campo es conservativo, F es conservativo y podemos encontrar su función potencial. ¿Hasta ahí algún comentario? Bueno. Nada más le voy a bajar un poquito. Voy a ocultar. Bueno, no voy a ocultar el campo porque necesitamos la primera componente, de hecho. Recordemos que P es la derivada parcial de la función potencial respecto de X. Entonces tendríamos que G la podemos obtener a partir de la integral de P diferencial de X. Integral respecto de X. Entonces, esta función P, 2xy más z cúbica, es la que vamos a integrar. Aquí ya le voy a ir bajando poco a poco. Entonces, esta debe ser la integral de la función P. 2xy más, ¿qué es? Z cúbica. Más z cúbica diferencial de x. Entonces, cuando realizan la integral de esa función solamente respecto de x, pues les queda x cuadrada y. La integral de 2x pues es x cuadrada y más x z cúbica más una función g1 que solo depende de y y z. Nada más que aquí entre y y z va una coma, que no parece mucho una coma, pero ahora la reescribo. Bueno, ahí más o menos. Ahí está. Entonces, ya tenemos parte de la función potencial. Hay que encontrar cuánto vale ese G1 de y y z. ¿Cómo lo hacemos? Pues
teniendo la derivada parcial de g respecto de y, que vendría siendo la función q. Entonces, en este caso, la componente q del campo vectorial pues debe ser la parcial de g respecto de y. Y entonces derivamos. La derivada parcial de esta respecto de y pues es x cuadrada. Más la parcial de esta respecto de y pues es 0. Y la última, como es una función que depende de y y z, que hipotéticamente depende de y y z, entonces debe ser la parcial de g1 respecto de y. Y comparamos. Nada más voy a descubrir rápidamente el campo vectorial. Comparamos con la componente en Q. Ay, pues ya sí, ya lo tenía abajo. Aquí ya incluso denotado. Esta es la componente Q. Entonces nos damos cuenta que Q es solamente x cuadrada y pues este término ya no está presente de este lado. Vendría siendo 0. Y entonces resulta que G1 no depende de y. Cuando integramos respecto de x, esta última función asumimos que depende de y y z porque al derivar parcialmente respecto de x se volvería 0. Pero aquí pues nos damos cuenta que no sucede así. Que cuando estamos derivando respecto de y, pues G1 no va a depender de esa variable de y. Entonces no nos queda de otra más que asumir que G1 solo depende de z. ¿Hasta ahí sí están de acuerdo? ¿Sí queda clara esta situación? ¿Qué pasó? ¿En cuál? Ah, sí, no, todavía no hemos hecho la integral. Es nada más la derivada. Ni nada. Ah, es que en el campo, en Q solamente depende de x cuadrada. Entonces, esta derivada parcial, pues tendría que ser en esencia 0 para que al sumar 0 más x cuadrada solo nos quede x cuadrada. Ni nada. Y eso es precisamente lo que nos denota que G1 no depende de y. Porque al derivar precisamente G1 respecto de y, pues nos devuelve 0. Entonces, o depende de z o es una constante. Aquí ya nada más voy a poner la nota. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. En esencia, lo que estaríamos haciendo es esto. G1 es igual a la integral de 0 diferencial de y. Y en consecuencia G1 pues es una función G1 pero que solo depende de z. En esencia así es como nos quedaría el proceso completo, así es como nos quedaría. Porque a final de cuentas al integrar un 0, o bien obtienen una constante o bien obtienen una función de una variable que no sea y.
este caso sería z. En este caso, entonces nuestra función potencial g es x cuadrada y más, ¿qué? Z cúbica. X z cúbica más la función, aquí le voy a dejar g1 directamente, le pueden poner g2 o el otro nombre de función. Y entonces ahora tenemos la componente en R, donde la parcial de g respecto de z, esta pues no depende de z, entonces es 0. Esta sí depende de z, que es 3xz cuadrada, más la parcial de g1 respecto de z. Y comparamos con la componente R. Nuevamente comparamos con la componente del campo, aquí la tenemos, que es 3xz cuadrada. Entonces, como R es igual a 3xz cuadrada, caemos en el mismo caso de hace rato. Al derivar esta función respecto de z, pues también obtendría por aquí un 0. Este 0 sería esta derivada parcial respecto de z, la derivada de g1 respecto de z. Como ya vimos que g1 no depende de x, no depende de y aquí nos damos cuenta que tampoco depende de z, entonces g1 es una constante. Precisamente porque al derivar la constante respecto de x o respecto de y o respecto de z, nos va a devolver 0, que son precisamente este 0, este 0 y el 0 que al integrar pues nos devolvía la función g1 de y, z. En los casos anteriores, pues nos dimos cuenta que la función, al derivarla, obteníamos otro término ahí dentro de la componente, ya sea q o r, y entonces esa función la integrábamos para obtener nuestra función g1. O bueno, lo que nos quedaba por acá sobrando era lo que integrábamos, realizábamos precisamente este proceso. Aquí en este caso pues nos damos cuenta que es una constante y pues ya tenemos entonces la función potencial. En este caso la función g de x, y, z es x cuadrada y más x z cúbica más una constante de integración. Y pues efectivamente corroboramos que es un campo conservativo y que tiene una función potencial, que en este caso es la función g. A partir de esta función potencial es que podemos calcular ya el resultado de la integral, el resultado como tal del trabajo que nos están pidiendo. ¿Hasta ahí algún comentario? Ajá, sí, exactamente, lo mismo que acá arriba. Perdón. Ahí sí tenemos que hacer la integral completa. Es decir, lo podemos resumir así. Campo no conservativo. Lo que hacemos pues es calcular la integral a lo largo de la trayectoria.
de f punto dr. Entonces, armamos la integral, evaluamos el campo en la trayectoria, calculamos la diferencial de trayectoria, el producto punto y hacemos la integral. Cuando tenemos un campo conservativo, pues lo único que hacemos es evaluar la función potencial. En el punto final le restamos la del punto inicial y ya con eso encontramos el valor de la integral. De nada. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente, hubiéramos encontrado la forma paramétrica de la recta. De nada. Depende. Si tienen el campo conservativo, pues no nada más obtienen la función potencial. Si el campo es no conservativo, entonces sí obtienen la recta que contiene los dos puntos. De nada. ¿Qué va? Ahí sí nos dan otro tipo de trayectoria, pues entonces ahí sí tenemos que utilizar esa trayectoria en particular. Cuando nada más nos digan dos puntos, pues usamos la recta que une esos dos puntos. Pero si ya nos dan una trayectoria en particular, entonces ahí sí tenemos que hacer lo que hicimos la semana pasada. El armar nuestra integral, tomar la curva parametrizada, encontrar cuál es el valor inicial y el final del parámetro t, que me cubre esos puntos o el intervalo que me estén dando, y realizar el armado completo de la integral. De nada. Bueno, pues ya nada más para terminar este ejemplo. Como este es un campo de fuerzas que está realizando un trabajo para mover un objeto, una partícula a través del campo, bueno, más bien sobre una trayectoria. Entonces tenemos los puntos inicial y final. De esta forma, ya que obtuvimos nuestra función potencial, que es esta, pues ya podemos calcular el trabajo. En este caso, el trabajo desde el punto A hasta el punto B lo obtenemos al evaluar el punto B en el campo menos el punto A evaluado en el campo. Es decir, caemos precisamente en esta situación, donde como el campo es conservativo, pues solamente evaluamos la función potencial. De esta forma, cuando realizamos la evaluación, aquí esta función, recuerden que la constante, pues al ser una integral definida, pues se simplifica con este menos. Entonces, aquí pues evaluando, lo voy a poner cálculo por cálculo, x cuadrada y, entonces x cuadrada vale 3, entonces este es 9, por y, que vale 1, más x, que en este caso es 3, por z cúbica, que es 4, z es igual a 4, y 4 al cubo es 64.
menos x cuadrada, pues en este caso es 1, por y, que es menos 2. Aquí le pongo un corchete para que no se vaya ahí ese signo menos. Más x, que en este caso es 1, por z cúbica, pues que en este caso es 1 al cubo. A ver, ¿no hay algún error? 9, 1, 3, 64. Ok, eso está bien. Y el otro es 1 menos 2, 1, 1. Ok, sí, todo va bien. A ver, este es 9. 9 más 64 por 3 es 192. Más 2 menos 1. Y en consecuencia tenemos que el trabajo que realiza este campo de fuerzas es 192 más 202, ¿no? Nada más evaluar el campo. La función potencial. Esta está evaluada en 1 menos 2, 1, que vendría siendo esta situación. Y esta misma está evaluada en B, que es G de 3, 1, 4. Ajá, sí, exactamente podemos decir que estamos haciendo una transformación, la transformación del punto B y del punto A bajo G. Ni nada. Y nos dio 102. No se les olviden las unidades. Unidades de trabajo. ¿Cuáles serán? Pues quién sabe, porque no nos dan unidades para el campo de fuerzas ni para la trayectoria. Entonces, pues nada más le ponemos que son unidades de trabajo. Que es el de integrales múltiples. Bueno, a ver, este tema es generalización prácticamente de todos los tipos de integrales que se conocen. Para ello, necesitamos primero unos antecedentes en particular, que es el de tipos de regiones. Cuando ustedes estaban trabajando en cálculo de una sola variable, por ejemplo esto, definían lo que eran intervalos, los cuales les podían llamar entorno. Por ejemplo, ponían aquí un punto A y el intervalo que rodeaba a este A, todo este pues va a ser un intervalo de X, de valores de X, o bien que también le podían llamar el entorno. Cuando expresaban de manera explícita al valor de A, cuando no, pues solamente lo llamaban como intervalo. Bueno, en el caso de las funciones multivariable, ya no sucede eso. Porque entonces tendríamos en un espacio tridimensional X, Y, Z, tenemos que la variable dependiente es Z y las independientes son X y Y. Entonces, en esencia, ya no puedo tener un intervalo como tal. Más bien lo que tengo es una situación como esta. Un área dentro del plano XY
que es donde vamos a realizar un análisis en particular. Entonces, esto es a lo que le llamamos una región. Ya no es un intervalo, es una región. Es básicamente una figura geométrica, que puede ser un triángulo, un cuadrado, una circunferencia, puede ser algún polígono regular que conozcan, algún polígono no regular, o puede ser una combinación de curvas. Aquí vamos a tomar en consideración dos cuestiones dentro de esta región. El contorno, que es lo que le vamos a llamar la frontera de la región, lo que está separando a la región en sí del resto del plano XY y al interior de la región, lo que viene siendo el lugar donde vamos a realizar los análisis pertinentes. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta qué forma tiene la región, porque tenemos dos tipos de regiones, las que son regulares y las que son irregulares. En un momento vamos a ver de qué trata esto. No importa el tipo de región que ustedes utilicen, de todos modos vamos a tener exactamente el mismo resultado cuando estemos hablando de integrales múltiples. Entonces, a ver, nada más indíquenme cuando ya le pueda bajar. A ver. Vamos entonces a centrarnos nada más en los tipos de región. Primero solo los tipos de región. Tenemos lo que es la región regular. Entonces, aquí nada más lo voy a poner desde la perspectiva del plano XY. Y por ejemplo, tengo... Bueno, lo voy a poner un poquito menos regular la región. Tengo algo así. Supongamos que tenemos ahí como una región en forma de frijol. Esta región se le conoce como regular. La razón es porque ustedes pueden trazar rectas paralelas al eje X y observen cómo la frontera de la región solo corta en 2 puntos a esa recta paralela al eje X. Ustedes pueden ir trazando todas las rectas paralelas al eje X que quieran. Y si se presenta ese fenómeno de que solo hay 2 intersecciones entre esas rectas y la frontera de la región, entonces tenemos una región regular. Ahora, eso pasa tanto para X como para Y. Al trazar rectas paralelas al eje Y, si la frontera de la región corta únicamente en 2 puntos a esas rectas, a todas esas rectas, entonces tenemos una región regular. Un cuadrado puede ser una región regular, un triángulo puede ser una región regular, una circunferencia, una elipse. Esa puede ser una región regular, en la cual solamente hay 2 puntos de intersección entre la frontera de la región y rectas paralelas a los ejes coordenados. Para cada recta solamente hay 2 puntos de intersección con la frontera. Por su parte, tenemos entonces el tipo de región llamado
irregular. Y en este caso, pues una región irregular es lo que no cumple con la característica que acabamos de comentar de las regiones regulares. Por ejemplo, esta. Esta es una región irregular. Podemos trazar rectas. Por ejemplo, aquí pueden decirme, pues nada más la corta en dos. Esa recta paralela al eje X solo corta en dos puntos a la frontera. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una recta paralela? No tanto así. Aquí tendríamos un corte 2, 3, 4. Podemos tener, por ejemplo, una recta por aquí. Puede tocarlo aquí. 2, 3, 4, 5. Entonces, estas rectas paralelas al eje X están cortando en más de 2 puntos a la región, a la frontera de la región. No importa si no trazamos las rectas paralelas al eje Y. Si las vemos respecto al eje X, pues hay más de 2 cortes. Si la vemos desde la perspectiva del eje Y, pues también nos damos cuenta que hay más de 2 cortes. Por ejemplo, si cortamos una recta paralela por aquí, tendríamos 1, 2, 3 y 4 cortes de la frontera de la región con esa recta paralela al eje Y. Bueno, aunque este eje Y está un poquito chueco, pero suponiendo que está bien dibujado. Ahí más o menos ya se ve mejor. Entonces, esa es la diferencia entre los tipos de regiones, la región regular y la región irregular. Ahora, el hecho de que una región sea irregular no quiere decir que no la podamos trabajar dentro de las cuestiones de integración. Sí la podemos trabajar, solamente hay que manipularla. Por ejemplo, puedo seccionar por aquí para que la región sea esta, que parece como una gotita invertida, y tengo ya una región regular donde solamente hay 2 cortes en las rectas paralelas al eje X o paralelas al eje Y. Y entonces puedo seccionar ahora esta otra región, esta otra parte de la región, seccionar esta y esta. Y entonces la región irregular ya la hemos dividido en varias regiones regulares. Sucede lo mismo que cuando calculaban áreas en primaria. Bueno, no sé si se acuerden, que eran ejercicios típicos de que calcula el área de este polígono irregular. Y uno decía, pues no tengo formulita. Bueno, no, pero podemos ir triangularizando al polígono e ir calculando las áreas de cada uno de esos triángulos. Y entonces ya con eso podemos calcular las áreas de todos los triángulos, sumarlas y ya tengo el área del polígono irregular. Sucede exactamente lo mismo acá. Que de hecho nos vamos a dar cuenta que la integral doble nos ayuda a calcular áreas. Entonces, no importa que tengan una región irregular. La pueden ir seccionando para obtener región regular. Y el análisis que hagan en cada una de esas subregiones, pues ya nada más lo suman hasta el final. A ver, hasta aquí, ¿sí queda clara la diferencia entre una región regular y una irregular? Bueno, vale pues. Entonces, ahora nada más vamos a ver unos subtipos
de las regiones regulares. Y entonces tenemos una... Para regiones regulares tenemos dos tipos que muy creativamente se llaman tipo 1 y tipo 2. ¿En qué consisten estas regiones regulares? La región regular de tipo 1 presenta esta situación. Tengo otra vez el plano coordenado XY. Y entonces tengo, por ejemplo, esta región. Su frontera me parece como una hoja, pero su frontera está encerrada entre dos funciones. Bueno, más bien su frontera son dos funciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Podemos definir este punto como un valor A constante de X y este otro punto, el punto final de la región, como el punto B. Entonces, en las regiones de tipo 1, X la vamos a tener en un intervalo constante desde A hasta B. A y B son dos constantes. Entonces, X se encuentra entre A y entre B. Para caracterizar entonces a Y, lo que vamos a hacer es forzarla a que se encuentre entre dos funciones que dependan de X. Esta sería G2 y esta sería G1. Hagan de cuenta que es algo similar a lo que ustedes hacían en cálculo integral para obtener áreas entre curvas. Para obtener el área entre curvas, lo que hacían era definir el intervalo de integración en X. Ah, pues ahí está, de A a B. Y el área que querían calcular estaba encerrada entre dos funciones de X, G1 y G2. Entonces, es algo similar a eso. En este caso, Y va a estar definida a partir de las funciones G1 y G2, que dependen de X. Y X va a estar definida entre dos valores constantes, A y B. Y así es como catalogamos a una región regular de tipo 1, con X variando en un intervalo de valores fijos y Y variando entre dos funciones que dependen de X. Tal cual como lo hacíamos en cálculo de una sola variable, al obtener las áreas entre curvas. A ver, hasta aquí. ¿Sí queda claro cómo quedaría una región de tipo 1? Bueno. Ahora, nada más una cuestión... Bueno, más que importante, un tanto para que la variable Y no se sienta. Y es esta. Las funciones multivariables pues dependen de varias incógnitas que son independientes. En este caso, X y Y las estamos tratando como independientes. Pero en este tipo de regiones de tipo 1, pues estamos forzando a que Y sea dependiente de X. Y entonces ahí podemos decir, pues la variable Y también tiene derecho a que alguna función en X dependa de ella.
Y sí, porque las dos son independientes. Entonces, tenemos las regiones que son de tipo 2. En este caso se van a intercambiar los papeles. La región va a ser la misma, encerrada entre dos funciones, esta como hojita, pero ahora vamos a definirla a partir de un intervalo de valores constantes para y. En este caso y se va a encontrar entre c y d, y eso quiere decir que x debe estar entre dos funciones h1 y h2 que ambas dependan de y. Y así es como podemos ir tomando toda la región en particular, fijando el intervalo en y entre dos valores constantes y variando x entre dos funciones de y. El resultado va a ser exactamente el mismo. De hecho, las regiones regulares, precisamente por la situación que presentan, va a ser exactamente la misma representación al dejar a x en un intervalo de valores constantes y a y entre dos funciones de x, o al revés, y en el intervalo de valores constantes y x entre dos funciones de y. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora, una cuestión importante es que dependiendo de cómo sea la región, hay ocasiones en las cuales es mejor trabajar como región de tipo 1 a trabajar como región de tipo 2. Porque entonces necesitaríamos tal vez realizar algún trabajo en particular extra en alguno de esos dos tipos. Nada más que me lo indiquen, voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo de eso es una región como esta. Voy a poner aquí el plano coordenado, voy a poner aquí una parábola. Vamos a decir que esta es la parábola y igual a menos x más 1. Y voy a poner aquí otra parábola. Esta va a ser la parábola y igual a... Ay, me faltó el cuadrado. Menos x cuadrada más 1. Esas son las dos parábolas. Las dos se intersecan en 1 y menos 1. Entonces, la región que podríamos utilizar para algún análisis, por ejemplo, calcular el área de la región, sería esta. Observen que de esta región, por la naturaleza tanto de las funciones como de los lugares donde se intersecan ambas, pues resulta que ya las tenemos como una región de tipo 1. X variaría entre menos 1 y 1 y y variaría entre menos x cuadrada, lo voy a poner de este lado, menos x cuadrada, no es cierto, la menor función pues sería x cuadrada menos 1, la que se encuentra por acá abajo. Esa sería la menor función que corresponde a x cuadrada menos 1. Menor que y
menor que menos x cuadrada más 1, que sería la función que corresponde a la parte de arriba. Aquí ya la tenemos directamente como una región de tipo 1, x en un intervalo de valores constantes y y variando entre dos funciones que dependen de x. Si intentamos trabajar esta región como tipo 2, primero, necesitamos obtener este valor de y. Que bueno, este valor de y es 1. Necesitamos este valor de y, que este valor sería menos 1. Y el intervalo de la función, ¿entre qué y qué funciones está? X. Sería entre esta y esta rama. Nada más para catalogar esta parte de la región. Porque no hay una función como tal que me involucre estas dos al mismo tiempo. Entonces, ahí debo tomar a y entre menos 1 y 1 y a x debe estar entre esta rama de la función que es la raíz de... no es cierto. Es esta la primera rama, la parte que está en la parte en la sección negativa de x. X debe estar entre la raíz de menos la raíz de menos x cuadrada más 1 y la raíz de menos x cuadrada más 1. Entre la parte positiva y la parte negativa. Eso nada más para tomar la parte superior de la región. La parte inferior tenemos que trabajarla nuevamente. Y ahí, bueno, ya ni siquiera me alcanza el espacio para poner la segunda parte de la región. Pero tendría que ser entre menos la raíz de esto. Ay, bueno, pero no de x cuadrado porque estamos despejando. Ni lo despejé correctamente. Me lo despejo bien. Bueno, nada más para que se den cuenta de cómo unas regiones en un tipo son más complicadas de trabajar que en otro. A ver, el despeje correcto de esta para que x quede entre dos funciones de y es x cuadrada igual a 1 menos y x es igual a más menos la raíz de 1 menos y. Entonces, este se encontraría entre la raíz de 1 menos y sí, cierto. Sí, es 1 más y. ¿Quién sabe por qué le puse ahí el menos? Bueno. Así nos quedaría nada más esta sección. La parte superior de la región. Hay que trabajar en la parte inferior. Entonces, pues ustedes pueden darse cuenta que la región de tipo 2 no nos conviene trabajar porque tenemos que seccionar en dos regiones de tipo 2 y además vamos a manejar raíces, que es de las cosas un poquito más feas de manejar. En cambio, como región de tipo 1, pues prácticamente con las ecuaciones y los cruces entre esas dos ecuaciones, pues ya la tenemos estipulada. Y también nos quitamos de las raíces. Entonces, aquí pueden darse cuenta cómo, a pesar de que podemos trabajar una región regular con los dos tipos, tipo 1, tipo 2, algunas regiones es más fácil manejarlas como tipo 1 y otras regiones serán más fácil de manejar como tipo 2. Y hay algunas otras que pues es exactamente lo mismo. Manejar tipo 1, tipo 2 nos va a devolver el mismo trabajo que se tenga que realizar para calcular una integral doble en este caso. Que vamos a empezar a ver lo que son integrales dobles. Entonces, tomen en cuenta
que dependiendo de la región que vayan a trabajar, la forma de manipularla puede ser o de tipo 1 o de tipo 2. ¿Cuál tipo depende? Bueno, primero de cómo esté la región, porque podemos ver que es más fácil trabajar algunas de tipo 1 y es más fácil trabajar otras con tipo 2. O bien, pues también del tipo de región que a ustedes les sea más cómodo manejar. Porque alguien puede decir, pues sí se ve más fácil como región de tipo 1, pero yo me acostumbro más a regiones de tipo 2, pues se trabaja como tipo 2. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para que tomen en consideración estos tipos de regiones y que algunos es más fácil de manejar que otros. Aunque a final de cuentas nos va a dar el mismo resultado. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Solo qué? Ajá, sí, solamente hay dos tipos. Para regiones regulares solo hay dos tipos. De nada. Sí. Listo. De nada. Bueno, nada más como ya se me acabó el espacio, pues ya nada más que me lo indiquen para que pueda borrar y veamos lo que es la integral doble. Vale. Y entonces tenemos la integral doble. Bueno, voy a tomar en cuenta una región otra vez así en forma de hoja. Y aquí lo que quiero comentar es, esta región pues se encuentra en un plano donde X y Y son variables independientes, las dos son independientes. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tomamos solo un rectangulito de esta región? Ese rectangulito es lo más pequeño posible, de tal forma que vamos a tener las dimensiones de este rectangulito como diferencial de X y diferencial de Y. Entonces, si yo quiero calcular el área de ese rectangulito, pues es el área de un rectángulo tal cual. Como sus dimensiones son diferencial de X, diferencial de Y, entonces podemos decir que la diferencial de área es igual al producto de diferencial de X, diferencial de Y. Bueno, pero
como estamos trabajando con dos variables en particular, pues resulta que las dos las debemos tomar al mismo tiempo. No una primero y otra después, así como lo hicimos en la integral de línea para calcular la función potencial. No, aquí se deben tomar las dos al mismo tiempo. Entonces, si yo quiero calcular el área a partir de la diferencial de área, que es el producto de estas dos diferenciales de x, y, tomando en cuenta ambas al mismo tiempo, no puedo integrar una y otra después. Tengo que integrarlas ambas a la vez. Y así es como nace la integral doble, en el cual estamos tratando la integración de dos variables x y y al mismo tiempo. Nada más hay que tomar en consideración eso, que en la integral doble estamos trabajando al mismo tiempo las dos variables, no una por un lado y otra por el otro, no, las dos al mismo tiempo. Ahora, calcular una integral como estas, pues es bastante complicado, debido a que como tal no podemos integrar dos variables al mismo tiempo en un solo método, en una sola forma. Tendríamos que ir recurriendo a un arreglo especial, que es lo que le llamamos integral iterada o reiterada. Ahora, una cuestión importante es, hace un momento les comenté, no podemos hacer la integral de primero una variable y después calcular la integral de la otra variable. Sí, no lo podemos hacer así. Sin embargo, si relacionamos esas dos variables, sí podemos calcular primero la integral respecto de, por ejemplo, x y después la integral respecto de y. Aquí la esencia es que relacionemos una variable con la otra, de la misma forma que lo hicimos con los tipos de región. Para poder manipular una región, dijimos, pues fijamos x en un intervalo de límites constantes y y que varía entre dos funciones de x. Esa vendría siendo la relación entre una variable y la otra, y que nos va a ayudar a calcular una integral doble. Porque les reitero, las integrales dobles se calculan directamente la diferencial de área, esta diferencial de área completa, manejando las dos variables al mismo tiempo. Para no caer en ese tipo de trabajos, mejor utilizamos una integral iterada. Relacionamos una variable con la otra para que primero integremos respecto de una variable y ahora sí después integramos respecto de otra, pero siempre deben estar relacionadas para que así podamos calcular el valor de la integral de manera correcta. Ahora, ¿cómo hacemos la integral iterada? Lo podemos hacer de esta forma. La doble integral en la región de diferencial de x, diferencial de y, la podemos tomar como la integral desde a hasta b de la integral que va de g1 de x a g2 también de x, diferencial de y, diferencial de x. Fíjense cómo están ordenados los límites de integración.
Primero tengo que los intervalos de integración son de una función en x a otra función en x. Eso está relacionado con la región de tipo 1, donde y pues, se encuentra precisamente entre las funciones g1 y g2. Y observen cómo puse primero la diferencial de y, para que podamos calcular primero esta integral respecto de y. Los límites del intervalo de integración son la relación entre y x, precisamente porque y debe encontrarse entre esas dos funciones. Cuando integremos esa función, nos vamos a dar cuenta que el resultado solamente depende de x. Y al solamente depender de x, la integral más externa será una integral de una sola variable, como las manejamos usualmente. De ahí que x se encuentre entre a y b, que son dos límites constantes dentro del intervalo. Pero aquí reitero, esto solo es posible cuando a y la podemos expresar en términos de x. Y eso lo podemos realizar al ir seccionando la región. Cuando no se pueda presentar directamente y en términos de x, pues nos conviene que vayamos seccionando la región hasta que la tengamos en su forma más simple. Así como les comenté hace un rato lo del área de un polígono irregular que vamos triangularizando, pues aquí podemos ir seccionando nuestra región y al final ya nada más vamos a ir sumando todo lo que estemos trabajando de integrales dentro de cada región. Eso es debido a la linealidad dentro de la integral, porque a pesar de que sea una integral doble, esta también cumple con la linealidad. El que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Y ahora, esta integral iterada no solo la podemos calcular de esta manera. También se puede calcular a partir de una región de tipo 2. La integral doble en la región de diferencial de x, diferencial de y, pues viene siendo la integral desde c hasta d de la integral de h1 de y a h2 de y, pero ahora primero colocamos diferencial de x y después diferencial de y. Con esto ya estamos haciendo alusión a una región de tipo 2, donde x se encuentra entre dos funciones que dependen de y se encuentra en un intervalo de límites constantes. Entonces, esta primera integral, que es la que solamente tiene intervalos de integración, límites de integración dependientes de y, cuando resolvamos esta integral, pues nada más va a depender del valor y, de la variable y. Y al final, la integral pues va a tener una sola variable y los intervalos van desde c a d. Y volvemos a caer en el caso de una integral en términos de una sola variable, como pues las integrales que hemos resuelto hasta el momento. Entonces, aquí lo importante para que podamos aplicar la integral iterada a una integral doble es que siempre podamos relacionar lo que sería la variable x con la variable y viceversa, para que podamos calcular correctamente una integral doble a partir de una integral iterada.
¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y es un ejemplo rápidamente de aplicación, en el cual pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esta integral, con una integral doble. Y también eso nos va a servir para que podamos practicar lo que es el uso de ¿cómo se llaman? La identificación del tipo de regiones que podemos utilizar. Entonces, nada más que me lo comenten, le muevo para que podamos ver ese ejemplo. Vale, a ver entonces. Sí, de hecho, esta parte del tema de integrales dobles tiene que ver con probabilidad, porque ahí también utilizan integrales dobles. A ver, aquí nada más rápidamente. Encontramos que el área la podemos calcular a partir de una integral doble en una región en específico. Entonces, esto vendría siendo el área de una región. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular precisamente un área. Y es calcula el área encerrada por la región, encerrada por las curvas, porque en realidad lo que está encerrado es la región. Encerrada por las curvas y igual a menos x cuadrada más 1 y y igual a x menos 2. Entonces, eso es lo que vamos a calcular mediante la integral doble. El área encerrada por las curvas, que es una parábola, menos x cuadrada más 1, y una recta, y igual a x menos 2. Y lo vamos a hacer mediante la integral doble. De hecho, van a darse cuenta que mediante esta integral doble les va a resultar lo que ustedes conocen de cálculo integral en el cálculo de áreas. Le voy a bajar un poquito. La recomendación es que primero dibujen su región. No importa si lo hacen por ejemplo, en software especializado como GeoGebra o lo hacen a manita, no importa. La primera curva es esta. Bueno, pero bien dibujada. Esta es la curva y igual a menos x cuadrada más 1. Y la otra curva
Le voy a bajar un poquito para que me alcance. La otra curva, que sería la recta, puede ser algo así. No está escala, entonces nada más es un bosquejo de qué es lo que está sucediendo. Aquí pues tendría un punto de intersección, tendría otro punto de intersección. Y entonces el área que queremos calcular que está encerrada entre estas dos viene siendo toda esta. Pues bien, ustedes pueden observar que esa región que ahí coloreé en color como medio amarillo huevo, amarillo anaranjado, pues se trata de una región regular, porque cuando ustedes trazan rectas paralelas al eje Y, o bien rectas paralelas al eje X, la frontera de la región solo las corta en dos puntos a cada una de las rectas. Entonces es una región regular, no hay que hacerle otra cosa. La trabajamos como región o de tipo 1 o de tipo 2. A ver, quiero que observen la región y que me digan qué tipo de región nos conviene utilizar, región 1 o región 2. Aquí nada más me faltó colocarles la función y igual a x menos 2. Como región 2, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver. Si trabajamos como región de tipo 1, ya tenemos a Y en términos de X. Solo nos hace falta encontrar estos valores del intervalo para integrar X, que vendrían siendo nada más la abscisa de los puntos de intersección entre esta recta y la parábola. Entonces, ahí tenemos ya una cuestión importante, que automáticamente tenemos la región como tipo 1. ¿Qué pasa si lo manejamos como tipo 2? El intervalo en Y debe ser constante. Bueno, de este punto ya tenemos la parte constante. En el vértice de la parábola ya tendríamos el valor en Y constante. Pero en este punto ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque en ese punto tengo una función que es completamente diferente a la otra. Entonces tendríamos que partirlo para trabajar como región 2 y entonces tendría aquí un primer intervalo de Y y acá otro primer intervalo. Ustedes pueden darse cuenta qué tipo de región les conviene más cuando observan ese tipo de lugares donde la función, la frontera de la región cambia de una función a otra, es decir, este pico en particular. En este pico nos damos cuenta que la frontera de la región pasa a ser de una recta a una parábola. Entonces ahí tenemos un problema porque tendríamos que seccionar justo en ese pico a la región. Y eso solamente se puede observar tomando a la región como tipo 2. Si le quito aquí todas estas anotaciones, fíjense que de tipo 1 no nos sucede eso, en el que todo, digámoslo así, este techo, la función que va a ser el techo de nuestra región, es una misma función. Y lo que podríamos llamar como el piso de nuestra región es la misma función. Donde hay un cambio de una función a otro, justo donde termina el intervalo en X para definir la región. Entonces, esa es una forma en la cual ustedes pueden guiarse para tratar de identificar el tipo que mejor se
se acopla a la resolución del problema. Si yo tengo un techo de función, digámoslo así, un techo de función, un techo de región, no de función, un techo de región, que en el intervalo de integración cambia de una función a otra, pues en este tipo de región, vamos a decir que este sería de tipo 1, este tipo de región ya no me conviene. Si la veo ahora como región de tipo 2, pues ya estaría entre un intervalo constante y aquí tengo una función como techo y otra función como piso en tipo 2. Entonces esa me conviene manejarla como tipo 2. Sí, más o menos me explico en cómo dar un indicio para identificar qué tipo de región nos conviene para integrar. Bueno, entonces, si quieren lo anotamos. Primero tenemos la región, la regular la podemos conformar como por un techo, y es más, lo voy a poner entre comillas, porque pues, en esencia no es ni un techo ni un piso, pero los pongo entre comillas como si fuese el techo de la función y el piso de la función. Si hay cambio de funciones en techo o piso de la región, de la región tipo 1, lo voy a poner así. Si hay cambio de funciones en techo o piso de la región tipo 1, entonces mejor usar, lo voy a poner aquí, mejor usar tipo 2. No, más bien a lo que está cubriendo la parte superior de la región y lo que está cubriendo la parte inferior. De nada, más lo voy a poner aquí. Techo es esta función y el piso sería esta función. Entonces, si hay cambio de funciones en techo o piso de la región de tipo 1, mejor usar tipo 2. Y viceversa. Es decir, si hay cambio de funciones en techo o piso de región de tipo 2, mejor usar tipo 1. Ahora, que si en la región hay cambio de funciones tanto en una región como en la otra, pues ahí ni modo. Ahí ya usamos pues la que queramos. Bueno, entonces nada más que me lo indiquen para que armemos nuestra integral doble, la calculemos y entonces obtengamos el área entre
entre estas dos curvas. Vale. Entonces, el intervalo en Y, pues ya lo conocemos. Y se va a encontrar entre la recta x menos 2 y la parábola menos x cuadrada más 1. Ahí es donde se va a encontrar Y. Ahora, ¿entre dónde y dónde se va a encontrar x? Que es el intervalo que vamos a manejar constante. Pues hay que buscar los lugares de intersección entre la parábola y la recta, para que con esto pues podamos establecer quiénes son esos lugares de intersección y en consecuencia podamos encontrar el intervalo en x. Entonces lo voy a tomar todo de un lado. Sería x cuadrada más x menos 3. Entonces pues resolvamos. Aquí no se compliquen mucho, pues vámonos por la ecuación general de segundo grado. En este caso entonces es menos b más menos la raíz de b menos 4 a por c, este por este, que sería más 12 entre 2. Sí, ahí está. Y en consecuencia tenemos que x se encuentra entre menos 1/2 y raíz de 13/2. Entonces, aquí dense cuenta como x, pues tiene dos valores constantes y el intervalo de integración para x viene siendo menos 1/2 menos raíz de 13/2 y menos 1/2 más raíz de 13/2. Entonces, ya tenemos el primer intervalo, ya tenemos el segundo intervalo y ya podemos armar nuestra integral. Aquí entonces la integral es de tipo 1, donde y va a variar entre dos funciones de x y x va a variar entre dos valores constantes. Entonces nada más que me lo comenten para que le baje y podamos ver la integral ya armada. Bien, entonces
aquí tenemos al área. Ay, no me deja pintar. Ah, ya. Ya vi por qué. Entonces, el área vendría siendo la doble integral en la región. Como es región de tipo 1, y depende de x. A y, los intervalos de y de integración los pusimos en términos de x. Entonces, primero integramos respecto de y después integramos respecto de x. Para calcular la integral de menos un medio menos raíz de 13 sobre 2 a la integral de a menos un medio más la raíz de 13 sobre 2 de la integral desde x menos 2, que es nuestro piso de la región, hasta menos x cuadrada más 1, que es el techo de la región. Diferencial de y, diferencial de x. Entonces, lo primero que vamos a realizar es precisamente esta integral. Aquí ustedes pueden darse cuenta que es una especie de integración parcial. Así como derivan parcialmente, primero respecto de una variable y después respecto de la otra, esto es lo que está sucediendo en la integral iterada para calcular la integral doble. Primero integramos respecto de una variable y después integramos respecto de la otra, tomando en cuenta que los límites de integración nos están indicando lo que es la relación entre las dos variables. Entonces, integro la primera. Esta pues se va a quedar todavía igual hasta que la manipulemos. Y entonces la integral en este caso de diferencial de y, pues es y. Evaluada desde x menos 2 hasta menos x cuadrada más 1. Y todavía nos queda por ahí la diferencial de x. Evaluemos entonces. Aquí para ya no escribir tanto otra vez esta integral, ya la voy a poner, nada más la voy a copiar. Y entonces al evaluar aquí y en sus límites superior e inferior, me quedaría menos x cuadrada más 1 menos x menos 2. Diferencial de x. Aquí nada más rápidamente quiero que observen que tendríamos una función g2 de x menos una función g1 también de x. Y pues esa es la forma en la cual ustedes calculaban el área entre curvas. Restaban las funciones y el resultado de esa resta lo integraban. Y pues sucede exactamente lo mismo. En este caso, pues vamos a tomar en consideración el valor de esta integral, o mejor dicho, la construcción de esta integral, la vamos a tomar como una generalización de ese método que ustedes usaban para calcular área entre curvas. Restar las funciones, integrarlas, integrar esa resta. Pues esa resta de funciones viene precisamente de la evaluación de una integral iterada. Bueno, pero antes, indíquenme cuando le pueda bajar para darles tiempo de anotar. ¿Qué pasó?
Ajá, ajá, sí, sí, exactamente. La función que sería nuestro techo es el límite superior y el piso sería nuestro límite inferior. Ajá, exactamente. Vale. A ver, entonces, nada más aquí reescribiendo la integral. Esto nos quedaría como menos, bueno, con amarillo lo voy a poner, como menos x cuadrada menos x más 3 diferencial de x. Aquí ya sucede lo que les había comentado, que se trata ya de una integral en una sola variable. Y entonces el área de esta región es la integral de esta función menos un tercio de x cúbica menos un medio de x más 3x evaluada desde este valor hasta este valor. Entonces, a ver, nada más déjenme, les doy cuál es el valor de la evaluación, porque pues ya son números bastante feitos estas raíces. Ya el valor completo es 13 sextos de la raíz de 13 unidades cuadradas.